Lucía siempre había sido cuidadosa con el dinero. Mientras otras personas gastaban impulsivamente en ropa de marca o vacaciones lujosas, ella revisaba presupuestos, anotaba gastos y trabajaba hasta altas horas de la noche frente a su computadora. Como diseñadora gráfica freelance, no tenía un salario fijo. Algunos meses eran excelentes y otros apenas suficientes. Por eso aprendió a ahorrar cada dólar con disciplina obsesiva. Su mayor sueño era comprar una casa pequeña con jardín. Nada extravagante. Solo un lugar tranquilo donde pudiera sentirse segura junto a su esposo, Daniel. Al principio, Daniel admiraba esa responsabilidad. Le decía que ella era la adulta de la relación y bromeaba diciendo que sin Lucía probablemente viviría endeudado para siempre. Ella se reía porque pensaba que era solo humor. Pero con el tiempo comenzó a notar algo incómodo. Daniel hablaba del dinero de Lucía como si fuera suyo también, aunque él apenas contribuía. Trabajaba en ventas y cambiaba constantemente de empleo porque, según él, merecía algo mejor. Mientras tanto, Lucía pagaba la mayoría de las facturas sin discutir. Se convencía de que el matrimonio significaba apoyarse mutuamente. Aún así, había pequeñas señales que ella ignoró. Compras innecesarias. Cenas caras con amigos. Promesas de devolver dinero el próximo mes. Siempre encontraba una excusa encantadora que lograba desarmarla. Aquella tarde de viernes, Lucía salió agotada de una reunión con un cliente complicado. Decidió detenerse en una cafetería antes de volver a casa. El aroma a café recién molido normalmente la relajaba, pero esa vez todo cambió cuando su teléfono vibró sobre la mesa. Notificación bancaria. Pensó que sería alguna suscripción automática. Pero cuando abrió la aplicación, sintió que el estómago se le hundía. Pago aprobado, $4,870 en restaurante Palazzo Real. Lucía parpadeó varias veces. ¿Debía ser un error? Volvió a revisar. El cargo seguía allí. Y no era el único. Había pagos adicionales por botellas de vino exclusivas, decoración premium y reservación privada. Todo hecho con su tarjeta de crédito en menos de una hora. El corazón comenzó a golpearle con fuerza. Conocía el Palazzo Real. Era uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Personas normales no iban allí para una simple cena. Sus manos temblaban mientras marcaba el número de Daniel. Él respondió después de varios tonos, con música y voces de fondo. Hola. ¿Usaste mi tarjeta? Preguntó Lucía directamente. Hubo un silencio incómodo. Ah, sí. Pensaba hablar contigo después. Lucía quedó inmóvil. Después de gastar casi $5,000. Daniel soltó un suspiro molesto, como si ella estuviera exagerando. Relájate, Lucía. Es para una celebración importante. ¿Qué celebración? El aniversario de mis padres. 30 años de matrimonio no se cumplen todos los días. Lucía sintió una mezcla de rabia y traición. ¿Y decidiste usar mis ahorros sin preguntarme? Somos marido y mujer, respondió él rápidamente. No entiendo por qué haces tanto drama. Ella miró alrededor de la cafetería intentando controlar las lágrimas que amenazaban con salir. Ese dinero era para la entrada de la casa. Daniel bajó el tono, pero no sonó arrepentido. Lo recuperarás. Siempre encuentras más trabajo. La frase le atravesó el pecho. Lo recuperarás. Como si sus noches sin dormir no importaran. Como si el esfuerzo detrás de cada dólar fuera invisible. Lucía recordó todas las veces que trabajó enferma, todos los proyectos aceptados aunque estuviera agotada, todas las cenas canceladas porque necesitaba terminar encargos para ahorrar más rápido. Y mientras ella hacía sacrificios, Daniel acababa de gastar miles de dólares para impresionar a su familia. ¿Dónde estás? Preguntó ella finalmente. En el restaurante. Todos ya llegaron. Lucía apretó los ojos con fuerza. Podía escuchar risas al fondo. Copas chocando. Música elegante. Él estaba disfrutando una fiesta de lujo pagada con el dinero que ya había tardado años en reunir. Y en ese instante, algo dentro de Lucía comenzó a romperse silenciosamente. Lucía condujo hasta el Palazzo Real con las manos aferradas al volante tan fuerte que le dolían los dedos. Durante todo el trayecto intentó convencerse de que quizá estaba reaccionando exageradamente. Tal vez Daniel realmente había planeado devolver el dinero.
Tal vez sus suegros no sabían nada. Tal vez todavía podía arreglarse con una conversación tranquila. Pero en el fondo sabía que ya no se trataba solo del dinero. Era la humillación. La facilidad con la que él había decidido usarla. Cuando llegó al restaurante, un empleado abrió la puerta principal y el lujo del lugar la golpeó de inmediato. Lámparas de cristal gigantes colgaban del techo. Un pianista tocaba música suave en una esquina. Los camareros caminaban con bandejas llenas de champaña y platos decorados como obras de arte. Todo pagado con su tarjeta. Lucía sintió un nudo en el estómago mientras seguía las voces hasta un salón privado al fondo. Y allí estaba Daniel, perfectamente vestido, riendo con una copa en la mano como si fuera el hombre más generoso del mundo. Por mis padres, decía levantando el vaso. Gracias por todo lo que hicieron por mí. Los invitados aplaudieron. Su suegra sonreía emocionada. Su suegro parecía orgulloso. Incluso los hermanos de Daniel lo miraban admirados. Lucía se quedó inmóvil unos segundos observando la escena. Nadie sabía que aquella celebración elegante existía gracias a un robo. La primera en verla fue su suegra. Lucía, exclamó sorprendida. Pensamos que llegarías más tarde. Varias personas voltearon hacia ella. Daniel también. Y la sonrisa desapareció lentamente de su rostro. Cariño, murmuró nervioso. Lucía caminó hacia la mesa sintiendo las miradas clavadas sobre ella. Qué hermosa fiesta, dijo con calma peligrosa. Bastante cara también. Daniel intentó reír. Bueno, solo se cumplen 30 años una vez. Ella sacó su teléfono y abrió la aplicación bancaria. Sí. Y aparentemente cuestan casi $5,000 de mis ahorros. El silencio cayó sobre el salón. Su suegra frunció el ceño. ¿Qué quiere decir eso? Daniel se tensó inmediatamente. Lucía, no hagamos esto aquí. Pero ella ya estaba cansada de callar. Daniel usó mi tarjeta de crédito sin permiso para pagar toda esta fiesta. Un murmullo incómodo recorrió la mesa. Su suegro dejó lentamente el tenedor. Es verdad. Daniel levantó las manos frustrado. Por favor, basta. Somos una pareja. Compartimos las cosas. No compartimos nada, respondió Lucía, esta vez con la voz quebrándose. Yo trabajo mientras tú gastas. Algunos invitados comenzaron a evitar el contacto visual. Otros observaban con curiosidad casi cruel. Daniel se acercó a ella intentando mantener la sonrisa falsa. ¿Podemos hablar en casa? No. Porque en casa siempre encuentras una manera de manipularme para que me sienta culpable. La expresión de Daniel cambió completamente. ¿Manipularte? Estás actuando como una loca delante de mi familia. Aquellas palabras terminaron de destruir algo dentro de ella. Toda la vergüenza que había sentido desapareció y fue reemplazada por claridad absoluta. Lucía miró alrededor del salón. Las botellas de vino carísimas. Los arreglos florales enormes. Los platos exclusivos que apenas habían probado. Todo construido sobre sus sacrificios. Entonces llamó al gerente del restaurante. El hombre llegó rápidamente, percibiendo la tensión. ¿Ocurre algún problema? Lucía respiró hondo antes de hablar. Sí. Quiero informar que los pagos realizados con mi tarjeta no fueron autorizados por mí. Daniel palideció. ¿Qué estás haciendo? El gerente cambió inmediatamente a una actitud profesional. Señor, ¿usted tenía autorización de la titular? Daniel abrió la boca, pero no respondió. Porque no podía. Su suegra comenzó a verse horrorizada. Daniel, dime que no robaste el dinero. No robé nada. Gritó él. Ella es mi esposa. Lucía sintió lágrimas arder en sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de decepción. Porque incluso atrapado, Daniel seguía creyendo que tenía derecho sobre ella. El gerente explicó con incomodidad que, si existía una disputa formal, la cuenta tendría que resolverse inmediatamente. Los rostros felices alrededor de la mesa se transformaron en tensión y vergüenza. Daniela miró lleno de rabia. «Estás arruinando esta noche». Lucía lo observó durante varios segundos. Y finalmente entendió algo doloroso. La noche ya estaba arruinada desde el momento en que él decidió traicionarla.
Daniel estaba rojo de furia mientras todos los invitados observaban en silencio absoluto. La música del piano seguía sonando suavemente desde el otro salón, pero dentro de aquella habitación privada el aire parecía pesado, casi imposible de respirar. Lucía podía sentir las miradas sobre ella. Algunas llenas de incomodidad. Otras de compasión. Algunas simplemente curiosas, como si estuvieran viendo un espectáculo inesperado durante una cena elegante. Pero por primera vez en mucho tiempo, ya no tenía miedo de quedar como la mala. Había pasado años intentando ser comprensiva, paciente y razonable. Había soportado comentarios hirientes, promesas rotas y excusas interminables porque amaba a Daniel y quería salvar el matrimonio. Ahora entendía algo devastador. Ella era la única que había estado intentando salvarlo. Lucía, basta ya, dijo Daniel entre dientes. Estás haciendo un escándalo ridículo. Ella lo miró fijamente. ¿Ridículo? ¿Robarme no te pareció ridículo? Daniel soltó una risa amarga y se pasó la mano por el cabello. Todo esto es por dinero. Siempre estás obsesionada con el dinero. Aquella frase hizo que varios invitados intercambiaran miradas incómodas. Incluso su suegra parecía avergonzada. Lucía sintió el pecho apretarse. Porque él seguía sin entender nada. No era el dinero. Era el esfuerzo detrás del dinero. Las noches trabajando hasta las 3 de la mañana. Los fines de semana cancelados. El agotamiento constante. Ella había construido cada ahorro sacrificando partes de sí misma mientras Daniel actuaba como si fuera un recurso infinito. Su suegro finalmente habló, con voz decepcionada. Daniel, deberías haber pedido permiso. Pero Daniel parecía más preocupado por su orgullo herido que por lo que había hecho. No pensé que mi propia esposa me humillaría así delante de todos. Lucía respiró profundamente. Y en ese instante comprendió que jamás recibiría una disculpa sincera. Porque las personas como Daniel no ven el daño que causan. Solo ven el momento en que dejan de controlar a la otra persona. Ella lentamente se quitó el anillo de bodas. El movimiento fue pequeño, pero Daniel abrió los ojos de inmediato. ¿Qué estás haciendo? Lucía observó el anillo unos segundos. Recordó el día de su boda. Las promesas. Las lágrimas felices. La forma en que creyó que estaba construyendo una vida junto a alguien que la amaba. Ahora que el anillo se sentía extraño en su mano. Frío. Vacío. Lo dejó sobre la mesa frente a él. El sonido metálico resonó en el silencio. No puedo seguir casada con alguien que me usa y luego me culpa por reaccionar. Daniel se levantó bruscamente de la silla. ¿Vas a dejarme por esto? Lucía sintió una calma inesperada. No te dejo por esta fiesta. Te dejo porque finalmente entendí quién eres. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier grito. Su suegra comenzó a llorar en silencio. Su suegro mantenía la mirada baja, incapaz de defender a su hijo. Pero Lucía ya no podía cargar con la vergüenza de otros. Tomó su bolso y caminó hacia la salida mientras Daniel seguía gritándole detrás. Nadie te va a querer como yo. Ella se detuvo unos segundos sin girarse. Y respondió algo que jamás habría tenido el valor de decir antes. Prefiero estar sola que mal acompañada. Luego salió del restaurante. El aire frío de la noche golpeó su rostro y por primera vez en meses pudo respirar profundamente. Se apoyó unos segundos contra su coche mientras las lágrimas finalmente caían. No lloraba por perder a Daniel. Lloraba por la versión de sí misma que había aceptado demasiado durante demasiado tiempo. Los siguientes meses fueron difíciles. Canceló cuentas compartidas, habló con abogados y trabajó duro para estabilizarse otra vez. Daniel intentó regresar incontables veces. Mensajes largos. Flores. Promesas de cambiar. Pero Lucía ya había despertado. Una tarde, mientras organizaba archivos en su nuevo apartamento, recibió un mensaje de una amiga con una fotografía adjunta. Era Daniel en otro restaurante elegante, intentando impresionar a una mujer mucho más joven. La foto mostraba claramente el momento exacto en que su tarjeta era rechazada por el mesero. Lucía soltó una pequeña risa involuntaria. Luego dejó el teléfono a un lado y continuó trabajando tranquilamente frente a la ventana de su apartamento pequeño pero acogedor. Ya no necesitaba una casa enorme ni una vida perfecta para sentirse en paz.
Porque finalmente había recuperado algo mucho más importante que el dinero que Daniel le robó. Se había recuperado a sí misma.